De opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il cuore di gelato, helados que llegan al corazón. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos trabajando con inmenso placer para ustedes desde la gerencia general de la estación Jaime Nestares. En la gerencia de producción está Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, asistido por María Alejandra Hernández. En la conducción, en los controles, don César González. Y en la conducción, Daniel Lara. Y quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, damos la bienvenida y saludamos a los amigos que nos ven a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Pueden vernos también a través de Periscope, nuestra cuenta en Periscope, @RCR750, y en diferido nos pueden sintonizar a través de lacabilla.com y del canal de YouTube de la estación. Usted se va a YouTube y escribe ahí en el buscador Radio Caracas Radio. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Neomar, para ti, para toda la audiencia. A los que nos escuchan y nos ven a través de YouTube, en este momento, a través de nuestro canal en YouTube, y ya nos han hecho saber su complacencia por tenernos de nuevo a ambos en voz e imagen. Así es. Saludos a todos y en especial a los que se conectan a través de las plataformas que le permiten a los que están lejos de Venezuela estar al tanto de lo que ocurre en el país, en especial a través de Periscope y en YouTube. Neomar, hoy es 9 de agosto. Han pasado 5 días desde que ocurrió el atentado contra la vida del señor Nicolás Maduro. Entonces, tengo unas preocupaciones. La primera preocupación es que el señor Nicolás Maduro indicó que había indíqueme la gente de producción si estamos bien con el audio, porque tengo algunos problemas aquí. ¿Estamos bien? Por favor, indíqueme. Mejoramos. Inicialmente había un problema, sí, pero ya está corregido. Qué bueno. Fíjate tú lo siguiente. Hay una revelación importante que ha hecho el señor Nicolás Maduro. Cuando hizo la cadena de antier, el señor Nicolás Maduro manifestó que ha vuelto a nacer, que el 4 de agosto él volvió a nacer. Eso quiere decir que el señor Nicolás Maduro por primera vez nació en Caracas. Ahora hay una certeza, nació en Caracas. Por lo menos en su reencarnación está en Caracas. Ya eso es algo trascendental. Está bien, está muy bien. El señor nació en Caracas por lo menos una vez. Eso es lo primero que cambia. Y lo segundo, importante, que es de hacer notar, es que es primera vez en la historia de las conspiraciones, conjuras y todas estas cosas en Venezuela, que frente a una
acción fallida, aparecen tantos padres, porque normalmente se dice en el mundo que las derrotas son huérfanas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, en este caso yo estoy sorprendido como frente a una acción fallida, porque la acción falló, pues se supone que el objetivo de un magnicidio es en efecto perpetrarlo, es decir, acabar con la persona a la cual se quiere eliminar. Uh-huh. Eso falló, eso no ocurrió. Y resulta ser que siendo una acción fallida, por primera vez en la historia de Venezuela, a una acción fallida le sale tanto padre. Entonces aquí resulta ser que ahora, según, y ojo, esto lo digo por lo que está haciendo el régimen, acusando a diestra y siniestra, y por lo que están haciendo ciertos personajes, indicando, ¿cómo se llama? Atribuyéndose autorías. Uh-huh. O sea, aquí yo me sorprendo porque leo a ciertos personajes en sus redes sociales diciendo, bueno, yo formo parte del movimiento tal y más cual. Y yo formé parte. Entonces resulta que en ese dron estaba como medio país montado, uh-huh, según esta gente que se atribuye las autorías y según el propio régimen que habla de que, bueno, según el régimen aquí, todos los venezolanos que respiran están metidos en el atentado. Entonces, yo no sé, porque ya, fíjate, ya el fiscal general de la República ya acusaron a Primero Justicia, uh-huh, hoy acusaron a 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. Yo quiero saber cuándo van a empezar a acusar al PSUV. Uh-huh. Para empezar a prepararme con lo que puede ocurrir. No sé si tú le estás llevando el pulso a esto, pero yo estoy preocupado, porque entonces aquí de verdad me parece que esto es inédito en la historia de Venezuela. Inédito es todo lo que estamos viviendo, Daniel, no solamente esto. Hay quien ha afirmado, y Venezuela vaya que ha vivido cosas feas desde que decidió ser un país, y esto es desde que decidió separarse de nuestros hermanos de la corona española. Venezuela ha transitado épocas muy difíciles, y por nombrar algunas, la guerra federal, por nombrar algunas, las autocracias desde el siglo XIX hasta las del siglo XX, por nombrar algunas, las epidemias que llegado precisamente ese siglo XX tenían a Venezuela en el siglo XIX todavía y que se llevaron a mucha gente por medio, las hambrunas. Venezuela ha vivido cosas feas, ¿oyó? Pero de las cosas feas que ha vivido, la gente que conoce de historia dice ninguna tan fea como la que estamos viviendo en tiempo presente. Y que, como conversábamos ayer con Agustín Blanco Muñoz, tiene como un nuevo episodio de drama o de inverosimilitud con las cosas que aparecen. Ese nivel de inverosimilitud aparece cuando a ti te dicen, bueno, vino un dron que tenía C4 y ese dron pretendía llevarse por medio a el presidente de la República. Y en consecuencia tú desatas una persecución. O sea, todos los días, como aquella famosa consigna revolucionaria de los comunismos tradicionales, todos los días aparecen cosas que, o se hacen cotidianas cosas que antes eran extraordinarias. Bueno, lo extraordinario se hace cotidiano en revolución. Y fíjate que en ese lo extraordinario se hace cotidiano en revolución. Yo quiero precisar, Daniel, un detalle que advertíamos desde el año pasado. Nosotros no tenemos la verdad en la mano, aunque a veces tú o yo podamos sonar pedantes, podamos sonar como dueños de la verdad, que no es la intención, por lo menos en mi caso no la es, yo estoy seguro que en el tuyo tampoco, pero que muchas veces nosotros en este programa hacemos advertencias sobre determinados y puntuales temas, y muchas veces esas advertencias, yo lamento, que no caen en los oídos que deberían caer. Hay mucha gente que, bueno, dice, estos son unos alarmistas, estos son unos locos. Bueno, y lo mismo le decían a muchos de los que desde temprano, y tan temprano como en el año 99, incluso tan temprano como en el año 92, ya caracterizaban a Hugo Chávez como el sujeto que terminó siendo y a su proyecto político como en efecto lo que terminó siendo. Yo el año pasado, Daniel, cuando apareció de la nada como conejo en una chistera el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, el tema de cómo se convocaba y el tema de cómo se instalaba la tal Asamblea Nacional Constituyente de Maduro, advertía sobre, más allá de la fabricación de eso que salió de la nada y que fue un acto de voluntad y de imposición, así lo ratifico, desde el poder, bueno, de que eso podía tener, aunque mucha gente no lo creyese, un sustrato filosófico. Es decir, que eso era más que un acto de fuerza así por la brava, porque bueno, porque a mí me da la gana, y que eso expresaba más bien
una corriente de pensamiento, que usted no lo creyese, aunque nosotros pensemos que esta gente no piensa, valga la redundancia, sí piensan, el problema es que piensan muy mal, y el problema es que actúan y obran con el mal. El año pasado, Daniel, cuando se instaló esto, yo advertía que en la historia, no de Venezuela, Venezuela es un caso muy pequeño para hablar de este tema, y el tema es el poder constituyente. En la historia, y yo me había justamente coincidido el año pasado esto con unos estudios que yo estaba haciendo a nivel teórico sobre cómo se convocaban las constituyentes y qué estaba detrás del fulano poder constituyente. En la historia de la Revolución Francesa, el poder constituyente era un tema en discusión porque había gente que lo alababa porque decía, bueno, imagínese usted, de una constituyente usted fabrica maravillas porque usted hace un país, usted hace su ordenamiento jurídico, usted arma el régimen político de un país y eso puede decantar en un sistema democrático de libertades y donde la gente se respete y donde la gente conviva y todo lo demás. Pero de las constituyentes, como son puntos iniciáticos, como son puntos de cero, como son puntos de creación, también usted puede crear una tragedia. Y tragedias en la humanidad se han creado a través de constituyentes, de asambleas nacionales constituyentes y de la redacción de nuevas constituciones y todo lo demás. Y el tema el año pasado decíamos que no era solamente, yo lo recuerdo claramente, Daniel, no era solamente encender las alarmas porque aquí se iba a hacer una nueva constitución, que en efecto eso está allí latente todavía. Aquí se dice que se va a promulgar una constitución que contra todo lo que atenta es contra todo lo que nosotros conocemos como democracia o los resquicios que de ella quedan en Venezuela y contra todo lo que se parece a libertad en Venezuela. Algo más parecido a la constitución cubana de Castro y todo lo que ya la gente conoce de la isla. Pero más allá de las constituciones, Daniel, el tema con la Asamblea Nacional Constituyente que nosotros alertábamos era sobre la visión de fondo que tenía, que es esa visión donde tiene que llevarse de por medio a todo lo que está instituido, y lo que está instituido para los chavistas es lo que queda o los viejos rezagos de la democracia liberal que fundaron los adecos y los copellanos. Ellos todavía hablan de eso, y en esos viejos rezagos está tanto la estructura del Estado que quedó de aquello, como la cultura medio democrática o democrático a medio andar que tiene la gente en Venezuela y la medio cultura que hay de por lo menos tratar de ceñirse al respeto a la ley. Eso lo estamos viendo, Daniel, materializado lamentablemente en las últimas horas. Aquí lo que está en juego en este momento es el desarrollo de un poder ilimitado. Aquí ni siquiera la alarma debe encenderse, y con esto hago nuevamente, muy respetuosamente, un llamado y una advertencia desde mis modestos conocimientos, que no será mucho, pero bueno, algo he estudiado del tema, a quienes deban oír que el tema ni siquiera es que van a hacer una nueva constitución. El tema es que la constituyente está sirviendo de parapeto y de pretexto para inventar todo lo que se pueda inventar a esta altura del partido. Y esto va, ayer lo decía en Twitter, inclusive al punto en el que la constituyente dirá que la revolución demanda y necesita saber quiénes son reales revolucionarios y quiénes son legítimos ciudadanos venezolanos, y que por eso hay que hacer un censo, que no será el carnet de la patria para vender gasolina. Será quizá ya lo es, Omar, quizá. Bueno, ese es un primer paso. Entonces vamos avanzando, Daniel, en la construcción de algo que en una mente racional, en una mente occidental, en una mente supuestamente democrática, parece una locura, pero que para ellos no lo es. Y claro, para eso sirve la constituyente. Hay que tener mucho cuidado porque estos tipos siguen avanzando en un poder que no tiene límites. La constituyente no tiene límites. No es el tema de la constitución, es todo lo que se quieren llevar por medio. Claro, pero el asunto está en que la construcción de eso que llamaba, por cierto, la Revolución Cubana llamó a esa criba o a esa especie de filtro para decidir quién era cubano genuino y quién no, en un procedimiento a finales de los años 70, a mediados de los 70, llamado la parametración. Porque el señor Fidel Castro, en un famoso discurso, habló de los parámetros de la revolución. Y es famosa la frase de ese discurso donde establece cuáles son los límites. Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. ¿Y eso qué significa? Eso significa cualquier cosa. Porque ¿quién decide cuando algo está dentro de la Constitución y quién decide cuando algo está fuera? El capricho de las instituciones o del que manda. Con ese proceso de parametración
Revolución Cubana, fueron excluidos cientos de artistas, de pensadores, de ciudadanos del común, de profesores de primaria, de profesores de bachillerato, profesores universitarios, estudiantes, que no estaban dentro de los parámetros de la Revolución Cubana. Y esos parámetros podrían ser, por ejemplo, no estar inscrito en el Partido Comunista, no asistir a las actividades de calle convocadas por el régimen, tener una conducta considerada displicente por parte de la Revolución Cubana, como por ejemplo, escuchar música en inglés, ser fanático de los Beatles, no vestirse acorde a los preceptos básicos de la Constitución, la homosexualidad, vivir alegre, ir a fiestas, ese tipo de cosas. Todas esas cosas eran vistas como estar fuera de los parámetros de la revolución. Pero tenemos que esperar que la revolución chavista arme unos parámetros. Pero que si no han hecho otra cosa desde que arrancaron a discriminar gente desde el año 2003 con la famosa lista Tacón. Porque después de la lista Tacón vino la lista Maíz Santa. Después de la lista Maíz Santa vino la lista Maíz Santa 2.0. Y en cada proceso electoral y en cada avance que han hecho, cuando han creado mecanismos como el RUBDAE, para que se registre todo aquel que tiene un ejercicio económico, cuando han creado estas cuestiones del SAIME, estas cuestiones de la entrega de divisas, cuando crearon el carnet de la patria, tienen una gran base de datos en la cual pueden decir: búscame a Neomar Hernández. Ajá. Neomar Hernández firmó. No firmó porque no tenía edad para firmar. Ajá, pero el señor se abstuvo cuando las de gobernadores sí se abstuvo. ¿Tiene carnet de la patria? No tiene carnet de la patria. El señor, qué sé yo, ¿está inscrito en algún partido? Sí, está inscrito en tal partido opositor. El señor, ¿para quién trabaja? Ah, el señor trabaja en una emisora opositora. Bueno, y ahí por ahí van, y ahí te crean, está fuera de los parámetros, fuera de la revolución. Entonces esta gente lo ha estado construyendo, Neomar. Lo que falta es que terminen de ejecutarlo de forma más abierta para decirle a la gente: mire, usted no puede porque usted está fuera de los parámetros de la revolución. ¿Ocurrirá eso en algún momento? Yo creo que está por ocurrir, porque es el horror constituyente. Son los actos constituyentes que son nada más y nada menos que el prolegómeno del horror. Así es, Daniel. Vamos a ir a la pausa comercial. Volvemos con Jueves de Voces de la Democracia a propósito de magnicidios. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. No hay paraíso. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, Actos valientes y grandiosos. victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. 24 de junio del año 60. Primer año del gobierno, segundo año del gobierno de Rómulo Betancourt. Un gobierno sumamente complicado, sumamente asediado. El gobierno que trata de establecer algún modo parecido a la democracia en este país, con sus buenas y sus malas. Y ese 24 de junio le toca a Rómulo Betancourt ser objeto de un intento de magnicidio. Paseaba, o mejor dicho, se desplazaba en un automóvil oficial por el Paseo Los Próceres y vuela por los aires el automóvil. En el hecho, Betancourt resulta severamente lesionado. De hecho, es tanto así que se dice que Betancourt queda parcialmente sordo luego del atentado. Es tanto así que al día siguiente, cuando Betancourt insiste, por cierto, en salir al paso a la opinión pública y comparecer ante esta con las manos vendadas, es evidente que ha sido objeto de un intento de magnicidio. Es tanto así que muere uno de los que estaba en la caravana presidencial, un militar de nombre, tengo el nombre por acá, Ramón Armas Pérez. Armas Pérez. Es tanto así que una persona que caminaba, Daniel, en un transeúnte ocasional, un civil llamado Juan Eduardo Rodríguez, resultó asesinado en ese atentado. Es tanto así que luego el atentado se lo adjudica personalmente Rafael Leonidas Trujillo, dictador de por aquel entonces la República Dominicana. Bueno, tenemos el último, al menos conocido, intento de magnicidio en este país, y tenemos el día de hoy, para tu comentario posterior, la alocución que emite Betancourt apenas horas después de que ocurre este hecho que conmociona a la opinión pública en el año 60. Conciudadanos, estoy hablándoles desde mi cama de enfermo. Tendré que ser breve. Entre las heridas leves que recibí ayer, una fue una quemadura en el labio inferior que me dificulta la modulación de las palabras. Quiero decirle al pueblo de Venezuela que debe tener confianza plena en la estabilidad de su gobierno y en la decisión del presidente que él eligió para cumplir su mandato, como he venido diciendo y hoy reitero, hasta el 19 de abril de 1964. Nunca ha ignorado los riesgos que comporta empeñarse en darle una orientación democrática seria al país, erradicar el viejo vicio de que se beneficiaba una minoría ávida del peculado, la concusión, del tráfico de influencia, los riesgos que comportaba gobernar para todos los venezolanos y solo para una minoría de privilegiados, de camarillas situadas estratégicamente en las cercanías propicias del dictador. No me cabe la menor duda de que en el atentado de ayer tiene metida su mano ensangrentada la dictadura dominicana. Hay una conjunción de esfuerzos entre los desplazados el 23 de enero y esa satrapía para impedir que Venezuela marche hacia el logro de su destino final. Pero esa dictadura vive su hora preagónica. Son los postreros coletazos de un animal prehistórico
incompatible con el siglo XX. A través de la Organización de Estados Americanos se está tendiendo un cerco de asfixia en torno de ese régimen absurdo. Régimen que no se ha conformado con perseguir, humillar, despotizar a los nativos del país, sino que ha venido practicando impunemente el crimen extrafronteras. Mientras el problema dominicano no se ha resuelto, mientras ese régimen persista en el Caribe, dentro de la OEA, batirse seriamente ninguno de los otros problemas que constituyen motivo de tensión en el Caribe. Ese es un foro abierto para toda discusión, pero sería absurdo que el caso dominicano fuera mezclado con otro en los actuales momentos y en las actuales circunstancias. Debo decirle al pueblo de Venezuela que estoy profundamente conmovido de su actitud manifestada en todos los estamentos sociales y económicos de repudio al atentado de ayer. Me informan mis colaboradores que el telégrafo de Miraflores se fatiga recibiendo los mensajes venidos de los 4 rincones del país, y que ayer lo más representativo de la ciudad de Caracas en sus diversos sectores hizo acto de presencia ante las cámaras de radio y de televisión para manifestar su pleno respaldo y su solidaridad al gobierno constitucional y su repudio al hecho ignoble. También debo agradecer los muchos mensajes recibidos del exterior de mandatarios, gobiernos amigos, de federaciones estudiantiles y obreras, de intelectuales, de parlamentarios. Con todos ellos queda comprometida mi gratitud. Rómulo Betancourt, en sus propias palabras, hablaba Rómulo Betancourt en ese audio que escuchamos, luego de haber sido objeto, víctima de un atentado en el cual, como decía Neomar al inicio, no solamente fue una cosa terrible en cuanto a las magnitudes, sino que por supuesto hubo víctimas fatales muy cerca de Rómulo Betancourt, quien se salva por algunas cuestiones fortuitas que le permitieron no solamente salvar la vida, sino escapar del vehículo por sus propios medios. En ese atentado, además, no solamente muere Ramón Armas Pérez, quien era su jefe de la casa militar, que iba en el puesto del copiloto, y él iba detrás del puesto del copiloto, y se salva milagrosamente porque minutos antes de que ocurra la explosión, subió el vidrio de la ventanilla, a petición de la esposa del ministro de la Defensa, quien iba también en el carro a su lado junto al ministro de la Defensa. Si no sube ese vidrio, evidentemente le hubiese pasado lo mismo que le pasó a Rubén, al general Rubén Armas, quien se encontraba delante de él. Todo esto lo digo porque estamos hablando de un atentado que casi corona con su objetivo final. Y estamos hablando de un presidente que salió a hablarle al país herido, con las heridas propias del atentado que había sufrido, y además de eso sale a hablarle al país llamando a la calma, a la unión, en un país que salió a la calle masivamente para protestar contra el hecho, para pedir sanciones contra República Dominicana, contra quien no había menor duda de que había participado en el hecho, y además de eso a solidarizarse con lo que había ocurrido. Me recuerda cuando veo esto, llevamos al corte, cuando escuchamos este audio, y al regreso seguiremos conversando sobre el asunto, me recuerda las palabras de Rafael Caldera aquel 4 de febrero, en aquel discurso tan conocido. Rafael Caldera decía que él se extrañaba, entre otras cosas, que él se extrañaba de que no veía el mismo fervor de antes cada vez que ocurría un golpe de Estado.
que la gente salía masivamente a rechazarlo. Extrapolándose esas palabras, Rafael Caldera, habría que decir hoy que yo no he visto un fervor masivo de gente saliendo a rechazar y a solidarizarse con Nicolás Maduro frente a esto. ¿A qué se deberá eso? ¿A que no le creen? Creo que es lo que fundamentalmente ocurre, de que la credibilidad de este régimen está a tal nivel de que la gente por instinto ha decidido no creer en cualquier acción de fuerza que se realice contra este régimen, porque sabe que como cuando estas acciones son fallidas, este régimen termina avasallando, amenazando y atropellando más, y por supuesto siendo más fuerte en el poder. Vamos a ir al corte comercial y al regreso seguiremos conversando sobre este tema que se nos ha impuesto, que no es que nos estemos ignorando los demás temas, sino que consideramos que la gravedad de lo que ha ocurrido es tal que necesita ser debidamente debatida, porque se está utilizando, se está manipulando el hecho del atentado para arremeter contra lo que queda de la sociedad libre en Venezuela. Vamos al corte y ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero, de la Unidad Urológica Integral Urodermi, tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta Y Así Nos Va. Yo quisiera detenerme solo en un comentario, Daniel, y es lo que dice Betancur al principio, donde él afirma que nadie sacará a Venezuela de su empeño de darse un sistema de libertades, de democracia y una cantidad de cosas que dice Betancur, que tú dices, ¿qué carácter el de este tipo? Porque en realidad Venezuela no había conocido nada de eso hasta ese momento. Y él dice que Venezuela está llamada a, y eso es, yo digo, una comprobación, digamos, de la estatura histórica de este hombre. Porque empeñarse en hacer algo sin que haya antecedentes de ese algo, sin que haya evidencia empírica de que ese algo va a funcionar, sino que tú lo estás haciendo porque tú crees en eso y porque tú promueves eso a troche y moche, eso siempre es encomiable. Cuando se habla de la libertad y de la democracia en Venezuela, de ese paréntesis que tuvo Venezuela en 40 años, con sus pros y con sus contras, porque aquí nada fue un dechado de virtudes ni fue un paraíso en la tierra, tampoco eso sería justo con la historia. Pero cuando se habla de ese paréntesis, hay que hablar de esa voluntad, porque Venezuela no estaba llamada históricamente a eso. Venezuela era un país gobernado como una hacienda de peones, gobernado por un tipo que, bueno, se la conseguía en el camino de 20 años en 20 años, y 20 años justamente le duraba la dominación de esa hacienda. Y el que lo sustituía, generalmente lo sustituía porque le daba la gana y porque tenía un arma debajo del brazo. Ese no fue el caso de este, que es el segundo Betancur, por cierto. Este es el Betancur que ya ha aprendido después del 45 al 48 y de toda la experiencia en la que no estuvo exenta la violencia en el gobierno de Gallegos, también en el 48, y ni estuvo exenta la violencia en el llamado trienio Adeco. Y este es un Betancur que apenas en el año 60 aún es que le faltarán cosas por ver con el proceso de la guerrilla y todo lo demás, y nunca se salió de su propósito. Él dijo, esto es lo que tiene que llegarle a Venezuela, y si usted revisa
a Venezuela y la compara en ese momento histórico con el resto de los países del mundo, Venezuela era una envidia para el resto del mundo. No solamente para Latinoamérica, para el mundo, en lo que más o menos se parecía a la democracia. La gente se decía, caramba, cuando tú revisas los libros de ciencia política que comparan países en América Latina, dicen, ¿cómo es posible que haya llegado la democracia a Venezuela? No nos explicamos cómo hay un tipo allá que se llama Betancur y cómo hay otro que se llama Caldera y se entienden. Y estos señores, bueno, con base en la renta petrolera, están armando algo que se parece a un país. Qué lejos estamos nosotros de eso, con todos sus males, pero con todos sus bienes también. Bueno, pero quizá de la evocación de esto, que son el tema de la memoria perdida, Neymar, es tan grave que cuando se intenta combatir al que se le ayuda a recordar, le duele. Porque cuando uno hace el esfuerzo por recordarle a una sociedad desmemoriada lo que ocurrió en el pasado reciente de Venezuela, normalmente lo que recibe es, ay, qué fastidio hablando de historia. Claro. O sea, no, pero otra vez, ay no, pero vamos a hablar de lo de ahorita, porque tú tienes que irte para el pasado. Y lamentablemente el que no conoce su pasado está destinado a repetirlo, dice el viejo adagio. Pero más allá de todo eso, a mí me parece que la situación que se está viviendo actualmente, de forma silente, porque evidentemente hay una situación que la gente siente día a día. Yo estoy seguro que la gente no está discutiendo sobre el atentado, porque tienen unos problemas mucho más graves. Buscar comida, conseguir efectivo, salir de la calle sin que te maten y sin que te roben, y todo lo demás. Eso está perfectamente claro. Esa es la cortina perfecta para que una gente entretenida en su padecimiento diario no se dé cuenta de que se está manipulando un hecho violento ocurrido dentro del contexto de violencia generalizada que ha instaurado este régimen desde el año 1999 para terminar de arremeter contra los que quedan, contra los que queden en pie, contra los que estén en agenda, porque lamentablemente aquí hay una lista hecha y esa lista hecha simplemente el régimen va tachando a medida que van surgiendo las cosas, porque aquí han acusado a gente aquí han acusado de tantas barbaridades a tanta gente. Aquí cuando nosotros hablamos todos los martes de los casos de los presos políticos, vemos las barbaridades de las que han acusado a muchos presos políticos. Aquí hay gente que está presa por haber hablado mal del gobierno en una parrilla con militares. Aquí hay gente que está presa por haber compartido un mensaje contra el gobierno en las redes sociales. Aquí hay gente que está presa por haber dicho por dónde iba el avión presidencial, como si eso fuese un secreto. Eso no es un secreto, eso es una información pública. Aquí hay gente que ha ido presa por hacerle un escrache a un ministro o a un personero del chavismo. Entonces, cuando se ven todas esas cosas, fíjate que lo que estábamos hablando al inicio, me envía desde la sala situacional de lacabilla.com, siempre en sintonía, nuestra querida Aura Palermo, que el censo viene, el censo iba a ser, el censo nacional iba a ser en el 2020, y lo acaban de adelantar para el 2019. Y el día de ayer, fíjate que este señor Diosdado Cabello, que para lo único que es bueno, es para la maldad. El señor dice, si usted es pobre y no se censa, va a necesitar bastantes dólares para echar gasolina. Es decir, la amenaza más directa, más abyecta contra la gente que menos tiene. Es decir, si tú no entras por el carril, te vas a morir de hambre y nos vamos a reír de ti. Porque de esa forma es que lo hacen. Entonces, yo creo que ya está lo suficientemente claro y perfectamente al tanto de lo que está ocurriendo y lo que esta gente está dispuesta a hacer. El asunto es que nosotros nos dejemos. Yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Así es. Fíjate, dentro de las cosas que se nos escapan y las cosas que están ocurriendo, la gravedad del asunto y por supuesto, todo el telón del que termina siendo o para lo que termina sirviendo todo el escándalo del atentado. Hay una noticia que simplemente voy a leer y no hay ni mucho que comentar porque ya lo que dice es muy grave. China puede adueñarse del petróleo venezolano por falta de pago. Ustedes saben que China, antes de leer esto, saben que China tiene años prestando por tramos ingentes cantidades de dólares a Venezuela. De hecho, para tales fines se constituyó un llamado fondo chino, que era aquel donde China enviaba efectivo y Venezuela comprometía petróleo a futuro. Y, por supuesto, hay unos envíos de petróleo frecuentes
a la República de China. ¿Qué dice acá? Según un análisis, esto está en el estímulo.com, según un análisis de Business Insider, debido a que Petróleos de Venezuela, PDVSA, tiene cada vez menos opciones para vender su petróleo, las empresas chinas tomarían posesión sobre los recursos de Venezuela y comercializarían con una buena parte para garantizar el reembolso de sus préstamos. Es decir, como hemos llegado al punto, Daniel, en el que ni siquiera se pueden honrar estas deudas, aquí lo que se está produciendo es el remate de un país por pedacitos. Nosotros lo hemos dicho también en muchas ocasiones en este programa, que aquí desprovistos de moral, desprovistos de ataduras éticas y desprovistos de cualquier tipo de alergia y de sarpullido que pueda tener cualquier empresario chino o ruso o de cualquier país, incluso norteamericano, aquí Venezuela es vista actualmente por estos señores básicamente como un botín. Y entonces en ese botín y en esa política que no tiene color, bueno, usted va rematando más o menos a conveniencia, o ya ni siquiera es a conveniencia, porque aquí el tema con Venezuela ni siquiera es hacer negocio. Es que los negocios que hiciste no terminen siendo un enorme déficit dentro de tu balanza de pagos. Es decir, de que las deudas que tienen contigo no terminen siendo una cosa que se quede allá en el infinito y que no puedas cobrar. Entonces estamos hablando de que el estado de PDVSA es tan calamitoso que aquí China, que aquí Rusia, y este reporte lo ratifica, van a terminar, bueno, manejando lo que queda del petróleo en Venezuela, que es bastante, por cierto, ¿no? Pero manejando la industria, manejando lo que queda de esa industria, que ya no es ni la sombra, por cierto, de la que se construyó en el pasado, y manejando lo que queda del país, a final de cuentas. Ese es el país que tenemos nosotros actualmente. Un país de remate. De remate. De remate. Sí, de remate. Hay una página de remate.com. Esa página desapareció, creo yo. Deberíamos nombrar director de una página así a Nicolás Maduro, de remate.com, porque ese hombre es especialista, arcominero, PDVSA, todo. Bueno, yo no sé qué van a vender en Venezuela. Aquí, ¿nosotros qué vamos a exportar? Ah, bueno, los malandros que se van y que terminan rayando al resto de los compatriotas que están afuera. De remate, todo lo remata Maduro. ¿Por qué no remata su estadía en Miraflores también, verdad? Y la somete, dice, pone ahí a ver quién le da más por lo menos, pero bueno, a ver si viene otro que sea distinto, aunque sea, ¿no? Bueno, lo que habría que saber a estas alturas es si Nicolás Maduro está dispuesto a terminar su periodo. Ah, bueno. Porque de repente la gente se asusta, ¿no? De repente el señor dice, bueno, yo no voy a seguir en esto porque aquí hay demasiadas amenazas y yo he decidido irme. Porque y lo voy a decir por una simple y sencilla razón. Las imágenes que nosotros vimos el sábado, las terribles imágenes que vimos el sábado, dan cuenta de un país sumido en la violencia, sumido en la resolución violenta de sus problemas y sumido también en la cobardía de quienes gobiernan y de quienes dicen ser la primera fuerza del país. Porque la carrera que pegó allí la gente, yo te digo sinceramente, bueno, ya de los chistes que se han hecho, ya la gente está al tanto, pero esa es la gente que va a combatir el imperio. Esa es la gente que va a defender la revolución rodilla en tierra. Será pie en polvorosa. Tienen que cambiarle el lema. Ya no es rodilla en tierra, ahora es pie en polvorosa. Porque eso fue lo que pasó. Imagínate. Y yo te digo, además de eso, no los culpo. Porque yo me imagino que todos esos muchachos, la gran mayoría de ellos cadetes o recién graduados de la Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional, al ver la situación dirían, bueno, yo no me voy a morir con este hombre. Mira, y piraron, porque piraron, eso fue lo que pasó. Bueno, de eso se burlaban, ¿no? En épocas pretéritas, cuando, por ejemplo, el famoso lema, y nuestro saludo, que quizás nos esté escuchando al almirante Carratú Molina, el corre tú Carratú, bueno, aquí no fue solo Carratú, es corre tú todo el mundo, aquí corrió todo el mundo, Raimundo y todo el mundo. Por cierto, saludo a Raimundo Noel, que siempre está en sintonía. También está siempre en sintonía. Yo creo que el lema de la Guardia Nacional, después de lo que ocurrió, él sabe que cambió. Ya el honor no es su divisa. Ni el horror tampoco. Bueno, tenemos... Yo creo que de la divisa ahora de la Guardia Nacional es patica, ¿pa' qué te tengo? Porque no hay otra. Tenemos algunos mensajes antes de ir al corte. Voy a leer un par que llegan a través del sistema Dilo. Puedes ir preparando tus mensajes por allí, Daniel, también para leerlos. A cuenta de que debemos reconocer los convenios petroleros hechos bajo una tiranía. Esto es un buen punto. ¿Hasta qué punto? Y yo creo que este era un tema en discusión. De hecho, yo recuerdo que Julio Borges fue hablando de Julio Borges, hace creo que un par de años a China, eso se conoció, que fue cuando ganó a recién instalada la asamblea, porque ese era uno de los temas en discusión, que por supuesto los empresarios chinos y el Estado chino
tiene muchas dudas con respecto a un cambio de gobierno. Me imagino que el tema central era cómo se iba a hacer para reconocer, hasta dónde reconocer y qué reconocer de la deuda, inmensa deuda que tiene Venezuela con China. Entonces dice Víctor Díaz, y le agradezco este mensaje, dice, ¿quién se manifiesta al respecto por la oposición? Bueno, este tema creo que sí medio se ha abordado, aunque yo preferiría que se abordase más. Estos temas hay que mantenerlos siempre. Pedro Castro dice, el régimen de Maduro se tumbó solo, el poder está en manos del pueblo. Bueno, y dice aquí que debería constituirse una junta con García Arocha, María Corina Machado, Andrés Velázquez y Antonio Ledesma para evitar... Bueno, ese señor lo primero que tiene que hacer es despertar y reaccionar, como decía Juan Pablo II, porque el poder no está en manos del pueblo, el poder está siendo ejercido por ese mamotreto que es la Asamblea Nacional Constituyente y todo el sistema de mafias alrededor. Así es. O sea que vamos a aterrizar y vamos a dejar de ponernos tremendistas y de ponernos a elucubrar en función de situaciones que solamente ocurren en la mente porque cualquiera escribe cualquier cosa y cualquiera se cree entonces émulo de Francisco de Miranda, yo no sé, de verdad. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos ya con el cierre del programa, del cierre de la edición del día de hoy, no vayan a creer otra cosa. Ya venimos, Daniel, prepara los mensajes. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Zapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues qué más, una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa nápoles. Y el postre, que no se te olvide el postre. Pues qué más, la torta con doble chocolate. En el Zapore de la Nona nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Así Nos Va, una denuncia que nos llega por acá urgente, varias semanas sin agua en el sector El Encantado, calle La Alegría, municipio Zamora, perjudicados niños, ancianos y además toda la urbanización, dice Ana Prieto, desde Guatire, estado Miranda, Daniel. Nos pregunta Alberto Beltrán, ¿cuándo le van a hacer una autopsia al cuerpo de Chávez para ver de qué murió? Nos pregunta, pues nos dice Carmen Martínez, hoy los colectivos estaban alrededor del Capitolio Federal muy sobrados, envalentonados. Debe ser que van a ser los próximos diputados. Igualmente se pregunta por acá, nos dice la señora Eugenia Pirela, el peor defecto del venezolano es la hipocresía. Nos dice igualmente el señor Julio Costeira, ¿qué pasó con el país? Yo tuve 3 meses fuera y los números de ahora pareciera que estuviera 5 años afuera. En efecto. Richard Toro nos dice, el venezolano no es desmemoriado, es que saca la ropa seca y se olvida. Por eso ve lo inmediato nada más, ir a comprar ropa a cada momento. ¿Qué tienes por allí, Neymar?
Nos dice por acá también Alberto Pérez. Buenas tardes para todos, amigos, con mucho respeto. Les digo que desde Katia todo el pueblo está cansado de este régimen. Dice, vamos todos a la calle, dice Alberto Pérez. Buenas tardes, Daniel. Soy Pedro Carrasquel de La Victoria. La GNB el sábado dijo a correr piojo que llegó el peine. Por acá también nos comentan. A ver, ¿qué tenemos? Todavía se harán, alguien que sepa, ¿no? Todavía se harán los famosos juegos deportivos que se hacían en las Fuerzas Armadas. Antes se hacían unos juegos deportivos entre cada una de las fuerzas. Yo me imagino que la Guardia Nacional estará ganando todas las competiciones de atletismo, ¿no? Sí. Los 100 metros, los 500, los maratón, con obstáculos, porque bueno, esas calles estaban llenas de obstáculos, que si el maratón, todo eso, el salto pues con garrocha, salto largo y salto alto, todos esos saltos los ganan. Sería bueno que fíjate que hay un dato interesante y los invito a leer en la columna de nuestro buen amigo Javier Ignacio Mallorca en el portal Runrunes, donde da números sobre lo que ocurrió el sábado. Y hay una cosa bien interesante, que es la diferencia entre lo que decía el narrador de la cadena, ¿no? Y lo que se veía. Porque resulta ser que el general de brigada Eduardo Castellanos Jáuregui, que es el jefe de la zona 11 del Zulia, quien era el que describía a través de los micrófonos del acto, decía que habían 18,000 efectivos del componente militar. Resulta ser que una simple observación de todo lo que transmitió Venezolana de Televisión, que también tenía un dron ese día, por cierto, Venezolana de Televisión allí, sí. Indica que en esa parada habían 2.500 efectivos. Entonces ahí te das cuenta de cómo los tipos inclusive te engordan los números, porque de 18,000 a 2.500 parece que quien cuenta a los soldados allí en la parada son los mismos que cuentan los barriles que está exportando PDVSA, ¿no? Que siempre están en un número por encima de lo que dicen todos los observadores críticos. Sí, eso lo vamos a mandar para el Banco Central para que hagan maravillas también. Esos son unos maquillistas, pero maquillistas de números. Vamos, Daniel, a despedirnos por el día de hoy y mañana volveremos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Les damos las gracias por haber estado allí y les decimos hasta mañana.